internacionalista. Cuando uno piensa en un internacionalista, al menos, y lo veíamos también en la clase de Javier, o sea, preocupaciones globales y también tenemos preocupaciones nacionales. ¿Por qué mirar también las preocupaciones globales que tiene el mundo, no? A ver, hay desde razones altruistas hasta razones bastante más mundanas. Diría Vallejo, nada del humano me es ajeno, pero además lo que ocurre en otros rincones del mundo puede afectar al Perú. En el Perú, por ejemplo, hemos tenido una inflación inusualmente alta durante más de un año. Eso no tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del Perú. Eso es producto primero del corte de cadenas de suministros durante la pandemia, producto de la misma, y luego de la guerra en Ucrania que provocó la elevación temporal, pero sustantiva, del precio de los bienes que exportaban los países en conflicto. Fertilizantes, alimentos, fundamentalmente trigo. El trigo está representado en la bandera misma de Ucrania, y petróleo y gas, ¿no? Que exporta Rusia. Entonces nosotros pagamos más por productos por una guerra que ocurre a, qué sé yo, 20.000 kilómetros de distancia o 15.000 kilómetros de distancia. Mira lo que pasa en Ecuador, ¿no? Yo diría que probablemente buena parte de la explicación de que Ecuador se haya convertido en un polvorín tiene que ver con factores que no se originan en el Ecuador. Hay nuevas drogas que están ganando mercado, las metanfetaminas, aunque eso no afecta tanto al Ecuador. Hay nuevos mercados para viejas drogas como la cocaína, el este asiático. La producción de hoja de coca y de cocaína, y por ende la cantidad interceptada de droga, en el caso específico de la cocaína, creció 2021 exponencialmente. Y entonces Ecuador se convierte en un nuevo país de tránsito, pero los cambios en la industria del narcotráfico no se originan en Ecuador. ¿En qué momento cambia la situación para Ecuador? Me estabas mencionando que en 2017. Sí, y nuevamente esa es la prueba de que lo que pasa afuera nos afecta. El narcotráfico no es nuevo en el Ecuador. Ecuador es un país de tránsito desde hace ya un buen tiempo. Pero hasta 2017, la producción de hoja de coca y de cocaína en la frontera entre Colombia y Ecuador, que sale a través de puertos ecuatorianos, fundamentalmente hacia México, para ser introducida al mercado americano por el cartel de Sinaloa. La producción de hoja de coca y de cocaína en la frontera con Ecuador del lado colombiano la controlaba las FARC. En 2017 las FARC desaparecen como tales por el acuerdo de paz con el Estado, y las disidencias de las FARC, algunos grupos disidentes, permanecen en el negocio del narcotráfico, pero divididos, empiezan a pelear entre sí, como son más débiles que la otra FARC, empiezan a pelear con otros grupos de crimen organizado. Entonces aquí donde tenías un solo gran vendedor, ahora tienes múltiples vendedores. 2017 también es el año en que tras su captura el Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, es extraditado a los Estados Unidos. Descabezado el cartel se divide en 6 grupos distintos que pelean entre sí por la sucesión, y además pelea con otros carteles. Entonces se disgrega, hay más compradores y más vendedores. Ecuador está en el medio, entre Colombia y los carteles mexicanos. En Ecuador, donde había un gran grupo de crimen organizado, los choneros, también se disgrega. Y entonces, ¿por qué eso es peor? En economía a uno le enseñan que los mercados competitivos son mejor que los monopólicos o oligopólicos, donde los oligopolios o monopolios pueden impedir la entrada de competidores. En cambio, cuando hay competencia, los productores tienen que producir el mejor bien al menor costo para ganar el mercado. Bueno, eso no funciona con el narcotráfico, porque ahí donde hay competidores, estos no dirimen sus conflictos de interés apelando a las autoridades, digamos, regulatorias, o apelando a los jueces, sino a través de la fuerza, ¿no? Claro, y quien tiene más control es evidentemente quien tiene más poder. Sí. ¿No? Sí, pero digamos, ese es el tema. De pronto crece la violencia porque ya no hay un gran grupo que controla el negocio, sino que hay múltiples grupos que compiten entre sí mediante el uso de la fuerza por controlar el mercado.
En este caso no es una competencia para nada saludable porque, No. o sea, evidentemente los perjudicados son los ciudadanos, ciudadanos, ¿no? claro. Yo tengo una idea, y creo que ustedes también tienen una idea a propósito de lo que podríamos señalar como terrorismo, ¿no? O sea, para mí en el Perú hubo terrorismo por parte de Sendero Luminoso y hubo terrorismo de Estado, ¿no? En medidas represivas que se tomó contra la población civil. ¿Lo que está ocurriendo en el Ecuador es terrorismo? Creo que podría usarse la definición. A ver, ¿cuál es la gran diferencia entre terrorismo y crimen organizado? Las dos son actividades criminales, eso no está en discusión. La diferencia es que en el terrorismo presumiblemente hay una motivación política, mientras que en el crimen organizado la motivación es el lucro. Pero cuando un grupo de crimen organizado utiliza la fuerza contra objetivos civiles para obligar al gobierno a cambiar sus políticas, por ejemplo, para que no deje de intentar controlar las cárceles, matan a los fiscales para que dejen de procesar judicialmente a sus integrantes, o simplemente atacan civiles para impedir que sus líderes sean trasladados a prisiones de máxima seguridad, tú podrías decir que ahí hay un fin político. Temporalmente tal vez, pero quieren que el Estado cambie sus políticas públicas en materia de seguridad. O sea, yo sí creo que eso cabría calificarlo como terrorismo. No es para lo que surgió el término originalmente, porque habitualmente se piensa en grupos que quieren llegar al gobierno a través del uso del terror. Ese no es aquí el caso, pero sí podría decirse que hay un fin político que es lo que define el terrorismo, ¿no? Porque la definición más simple es violencia premeditada contra civiles con fines políticos. Bueno, acá hay un fin político. Claro, que es básicamente hacer que el gobierno, o sea, cambie sus leyes en torno a determinadas cuestiones, ¿no? Sí. Hablemos de política entonces, porque has venido a justamente presentar este libro que se llama Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo en común. Vamos a partir de una definición que tú medio tratas de desentrañar al inicio del libro, ¿no? ¿Qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda? Sí, bueno, a pedido de la editorial Planeta me piden que mencione que la presentación es el 24 de enero a las 7 de la noche en la librería El Virrey. Cumplido los compromisos. Hecho el cherry. Sí. Acá empiezo el libro diciendo, aunque seguir hablando de derecha e izquierda de la manera en que se hacía hace 50 años ya no tiene la capacidad explicativa que tenía, si es que acaso hace 50 años, hay dos razones por las que hablar de derecha radical tiene sentido. La primera es que quienes son parte de ese movimiento se autodefinen orgullosamente como de derecha y fustigan a aquellas fuerzas de derecha que no asumen, digamos, el calificativo. Entonces, si se autodefinen como tales, habrá que aceptar al menos en parte esa autoidentificación. Pero además, derecha populista radical es un término que utilizan muchos académicos que toman el término de un académico neerlandés, o lo que antes llamábamos holandés, Cas Mut, que habla de derecha populista radical como fuerzas políticas que tienen tres características fundamentales, dos de las cuales no son distintivas de la derecha, pueden también surgir en grupos de izquierda. Populismo en el sentido más sencillo, ¿no? En el sentido de dividir al país en el pueblo como un todo indiferenciado al que el líder populista representa y una élite que gobierna para beneficio propio y en contra del pueblo. En tanto el líder populista cree ser el único representante legítimo del pueblo, ahí entra a tallar la segunda característica, autoritarismo, porque no acepta la idea de que pueda haber sectores de la población que sean representados por otras fuerzas políticas, y además porque una vez en el gobierno suelen tener un sesgo autoritario, como en el caso de Hungría, bajo el gobierno de Víctor Orbán, ¿no? Yo diría que en el caso de Milei uno encuentra, por ejemplo, el hecho de que quiere transformar sustantivamente no solo la política económica, sino la naturaleza misma del Estado argentino y de su relación con la sociedad a través de decretos, sin mayor debate parlamentario. No es en sí mismo algo autoritario, pero en todo caso no es precisamente lo que uno esperaría en una democracia representativa, que los temas se debatan y sean las instancias respectivas las que decidan
si se debe adoptar una decisión o no, y en este caso el Congreso. Y el tercer elemento que sí es habitualmente, pero no siempre distintivo de la derecha, es el nacionalismo étnico, ¿no? El decir, tú no eres nacional porque por el mero hecho de haber nacido aquí, o porque te hayas nacionalizado. Si, por ejemplo, naciste aquí pero tu padre es extranjero, o tus padres son extranjeros. Para ser parte de la nación hay que ser parte de una determinada cultura. Eso en América Latina no es tan, digamos, excluyente, porque acá, por ejemplo, los inmigrantes mayoritariamente son venezolanos que hablan el mismo idioma y tienen la misma religión que la mayoría de los peruanos. Ese es un tema más importante en Europa, donde el nacionalismo étnico insurge contra los inmigrantes de, sobre todo, países de mayoría musulmana. Bueno, de hecho, esto también lo hablaba Renan en su momento, ¿no? A propósito de cómo creamos las naciones, ¿no? Sí. Es tremendo eso, o sea, porque hay gente que todavía habla de la nación peruana, o aguanta un rato, ¿no? O sea, no es tan fácil como definirlo de esa manera, ¿no? Bueno, Renan es para muchos el único individuo que es digno de ser llamado un teórico del nacionalismo. O sea, otras ideologías, suponiendo que el nacionalismo sea una, tienen grandes teóricos, ¿no? Pero el nacionalismo en realidad es huérfano en cuanto a autoría intelectual, porque, repito, salvo justamente a quien citaste, Renan, nadie es considerado un gran teórico del nacionalismo, ¿no? Porque además los nacionalismos son peculiares a cada caso, o sea, no, digamos, no hay tal cosa como una nación universal, ¿no? Las naciones son siempre específicas y pretenden estar cobijadas por las fronteras de un Estado. Y sí, digamos, por ejemplo, cuando se habla de la nación peruana, se habla de los incas como los antiguos peruanos, y uno dice, bueno, ni siquiera existía la palabra Perú, ¿no? Y si alguien que vivía en esa época se le hubiera preguntado si era un antiguo peruano, suponiendo que el anacronismo sea posible, hubiera mostrado extrañeza. Pero claro, toda nación pretende que sus raíces se remontan a un pasado remoto. Hay esta broma según la cual mexicanos y peruanos nos burlábamos de los argentinos, porque mientras los mexicanos descendían de los aztecas y los peruanos de los incas, los argentinos descendían del barco que los trajo de Europa. Pero en sentido estricto no hay naciones antes del siglo XIX. O sea, en ese sentido no es cierto que haya una continuidad natural entre el imperio inca y el Perú actual, ¿no? Entiendo que hay también una occidentalización, ¿no? Evidentemente de mirarnos y compararnos con fuera, ¿no? De pretender decir que los incas eran una monarquía también, sí, pues, y que había una similitud con eso. Y hablar del Perú como una nación, un término que surge, que se acuña en Europa, ¿no? O sea, pero es muy fácil descontextualizar. Y creo que el nacionalismo, o los nacionalismos exacerbados al menos, tienen su cuna en justamente lo que tú mencionas, del populismo, ¿no? María Fernanda Casullo, que era la que te citaba un poco antes de la conversación, que escribió un libro también maravilloso. De hecho, lo invitaría a que lean el libro de Farid y en paralelo lean el libro de María Fernanda para que aclaren también una serie de conceptos. El populismo tiene una característica, ¿no? Crea un nosotros y un ellos. Y esos ellos son el enemigo a combatir. Y en base a eso es muy fácil generar un discurso que genere cohesión, pero esa cohesión es en base al ataque al otro. Y ese ataque al otro no distingue de ideología política. Sí, la diferencia entre el nacionalismo y el populismo es que en el nacionalismo el otro está más allá de las fronteras del propio país. En el populismo el otro, si bien puede haber un otro externo, Perón decía que la elección en la que él gana por primera vez la presidencia era, si mal no recuerdo era entre él y el embajador de Estados Unidos, que era un crítico acérrimo de él, y el decir yo defiendo la soberanía nacional frente a los Estados Unidos es parte de su atractivo popular, pero todo populismo divide entre un nosotros y un ellos a la propia nación, ¿no? Hay una élite, a veces es cierto, ¿eh? No digo que esto sea necesariamente falso, pero cierto o no, el populismo siempre tiene ese discurso. Quienes nos han gobernado representan los intereses de una élite que solo gobierna para beneficio propio y en contra de los intereses de la mayoría, y el líder populista es el único representante legítimo de los intereses de la mayoría. Por eso cuando pierde por primera vez una elección, Víctor Orbán en Hungría,
dice, la nación no puede estar en la oposición. Como que él es el representante natural del pueblo. Y claro, eso es algo que también tiene el marxismo en alguna de sus expresiones, la llamada falsa conciencia. Si los trabajadores no se dan cuenta que el marxismo es la representación natural de sus intereses, es porque padecen de falsa conciencia. No por un problema que tenga el marxismo per se, sino porque la gente no tiene el nivel de conciencia necesario para entender su verdadera realidad, ¿no? Es una posición de superioridad. Sí, ¿no? claro. Enteramente. De hecho, el otro día también leía a Locke, ¿no? O sea, ensayo sobre el entendimiento humano, y hay cuestiones de Locke que descontextualizadas evidentemente pueden generar también adhesiones, no solamente al populismo, sino al autoritarismo, ¿no? Pensándolo así, de esta manera, pienso cuando él en su momento trataba de, en base a su discurso Whig, evidentemente, que era tratar de separar Iglesia del Estado y tratar de romper, o sea, contra un eventual, ¿no? Probable Estado absolutista, ¿no? En Inglaterra, mencionaba justamente, pues, que había que tratar de evitar los subjetivismos y más bien tratar a las cuestiones como leyes naturales y absolutas, ¿no? O sea, que era la única manera de eventualmente poder compartir o combatir, mejor dicho, a ese eventual Estado monárquico y absolutista. Algo que me llama la atención es que justamente muchas personas que por ahí tratan de radicalizar los discursos dicen el autoritarismo también le pertenece solamente a los otros, ¿no? O sea, a los de izquierda. Y no necesariamente es así, ¿no? El autoritarismo, es más, según lo que mencionas aquí, roza también con muchos de estos populismos de derecha que han surgido y que se están adhiriendo al poder, ¿no? Sí, ahora, hay una cosa innegable. Las tres únicas dictaduras que existen hoy en día en América Latina y el Caribe son de izquierda. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dicho lo cual, hay países donde no hay formalmente una dictadura, pero por ejemplo Colombia, en teoría una democracia, o al menos en principio una democracia, es un país donde ha sido históricamente, en décadas recientes, el país donde más líderes sociales se matan en el mundo por año, ¿no? Eso ha bajado significativamente ahora con Petro, pero sigue estando entre los países donde más líderes sociales se asesina. Y no solo se asesinan líderes sociales, se asesinan candidatos de izquierda. Ya no ahora, o sea, eso ha cambiado en los últimos años, pero hasta hace unos años era común que cualquier candidato de izquierda con alguna expectativa electoral fuera asesinado, ¿no? Es un país que no ha tenido reforma agraria, sigue teniendo una clase terrateniente, que además, al igual que otros grupos de interés privado, tienen mucha influencia sobre el proceso de toma de decisiones en el gobierno. Ahora, igual en ese país pudo ganar la izquierda legítimamente una elección popular, pero mi punto es que, atisbos de autoritarismo hay en gobiernos de todo signo ideológico, ¿no? No son privativos de ninguna ideología. O sea, ¿y por qué este señalamiento hacia uno o hacia otro? O sea, ¿por qué se ha perdido el debate? ¿Qué pasó para que perdamos esa capacidad de podernos sentar y discutir? O sea, y aceptar que pensamos diferente, pero que hay una situación quizás en común, ¿no? Bueno, lo que habría que decir tal vez en favor de grupos radicales de derecha o de izquierda es que no siempre, pero generalmente obtienen respaldo popular porque había un problema previo en el sistema de representación política que no había sido resuelto. Por ejemplo, hoy en día la gente no se siente representada por sus políticos en casi toda América Latina, a juzgar por encuestas como Latinobarómetro. Si nunca te preguntaste por qué la gente pensaba eso y luego surge un líder populista que capitalice ese descontento, no te quejes, ¿no? Mi problema con el populismo de derecha o de izquierda y el autoritarismo de derecha o de izquierda es que suele ser la respuesta equivocada a un problema real. El problema existe, pero no es que esa respuesta lo vaya a resolver, ¿no? Pensemos en el chavismo. Venezuela era un país sumamente desigual, con crisis periódicas, con un sistema político que cada vez menos gente consideraba representativo. Entonces, es fácil entender por qué surge algo como el chavismo, pero visto en retrospectiva, el chavismo no resolvió nada, ¿no? El país es un país más pobre, menos democrático,
menos justo incluso diría, ¿no? Pero en todo caso hay que tener en cuenta que estos movimientos surgen en respuesta a problemas que realmente existen en una sociedad, y el tema es que, claro, en tanto ven el mundo dividido entre buenos y malos, se tiende a atribuir todo lo negativo al enemigo, al que se considera la encarnación del mal, y es ver la viga en el ojo ajeno y no la paja en el propio, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de justamente democracia, pareciese un consenso de que todo el mundo defiende la democracia, y aquí evidentemente pongo la pelota al piso y voy a tirar el pase después, porque muchos dirán, va a defender a las dictaduras. No, o sea, el simple hecho de que cuestionemos la democracia y que sepamos de qué hablamos finalmente cuando hablamos de democracia es importante, ¿no? Porque mucha gente considera que, ok, la solución para Venezuela es que se vaya Maduro y que llamen a elecciones, y que este líder o lideresa nueva sea elegida democráticamente, pero tú puedes, o sea, literalmente vivir en democracia o elegir a un líder democráticamente, pero no vivir en democracia. Claro. Sí, a ver, ¿qué se requiere para que haya democracia, ¿no? Uno, elecciones libres y justas, ¿no? Eso no es tan difícil. Hay estándares internacionales ya consensuados, y que por la vía de esas elecciones se elija a quienes toman las decisiones en representación de la comunidad. Pero también es un factor que rara vez se menciona, el hecho de que quienes son elegidos realmente tengan capacidad de decidir y no estén influenciados más de lo debido por grupos de interés privado que tienen una influencia demasiado grande, incluyendo grupos de interés privado criminales, como el narcotráfico, ¿no? Luego está el tema de que tiene que haber una constitución que garantice derechos fundamentales y que esté por encima de cualquier autoridad. Nadie está por encima de la Constitución y de las leyes. Y finalmente, división de poderes. Es bien difícil que el régimen que surja de una elección sea democrático si luego se concentra el poder en una autoridad que ya no rinde cuentas a nadie. Que haya distintos poderes del Estado u organismos constitucionalmente autónomos como la Junta Nacional de Justicia que puedan contrapesar el poderío y las acciones de otros poderes, ¿no? Entonces, no es solo ir a elecciones cada 5 años, ¿no? Que el Estado provea de ciertos servicios de una manera justa e imparcial. Acá la gente no siente que cuando acude al Poder Judicial, siente dos cosas. Primero, que los poderosos siempre se salen con la suya, ¿no? Que tal vez porque tienen mayor capacidad de corromper a jueces y fiscales. Y en segundo lugar, que el Poder Judicial resuelve los problemas tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, democracia implica muchas más cosas que simplemente ir a votar cada 5 años, y a veces se tiene eso, y se tiene un mínimo de libertad de expresión. Yo acá puedo decir, como es lo que creo, que este es un régimen crecientemente autoritario, el de Dina Boluarte. Pero la prueba de que no estamos en una dictadura pura y dura es que lo puedo decir sin temor a sufrir una sanción por ello. Veamos cuánto tiempo más seguimos en esa situación. Pero digamos, hay gradaciones. Y si no, que quede grabado ahorita, por si acaso, ¿no? Mañana aparecemos, no sé, en los pantanos de Villa, ¿no? Sí, pues. Entonces, digamos, puede decirse que hay gradación, pero, por ejemplo, en rankings de democracia o en intentos de medir las características de un régimen, como el que hace la unidad de inteligencia de la revista The Economist, el Perú ya no figura como democracia. Interesante eso, ¿no? Que tiene que haber también, mencionabas este descontento popular que existe respecto a instituciones públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Poder Judicial, el seguro médico. O sea, creo que también si es que hay otro organismo enfermo es también justamente, paradójicamente, el seguro social y la representatividad que tienen las personas respecto a los políticos. Hay una situación de hartazgo y de poca representación. Creo que a muy pocos, o son escasamente los peruanos que todavía ven en el Congreso de la República a sus representantes, ¿no? Acá se suele decir, cosa que suele ser verdad, de que los congresos rara vez son populares. Ya, pero una cosa es que no sean populares y otra que tengan 6% de aprobación. Eso ya quiere decir que no representan a nadie, ¿no? Y claro, ese es el tema en países como el Perú. Por un lado tenemos, no se habla de dictadura en parte porque uno asocia dictadura a un individuo, generalmente un hombre, que concentra todo el poder del Estado.
pero en el Perú hay lo que algunos llamaban en el caso de Guatemala un autoritarismo de coalición, es decir, no es que haya un individuo que lo controle todo, sino que hay distintos grupos de interés en el gobierno, Congreso, grupos empresariales, el Poder Ejecutivo, aparte del gobierno, grupos privados de interés, que están intentando mediatizar cualquier contrapeso institucional. Capturaron la Defensoría del Pueblo, capturaron el Tribunal Constitucional, se quieren traer abajo la Junta Nacional de Justicia, y claro, están, digamos, acabando con la democracia de esa manera. Y además, habitualmente eso es el preámbulo a la corrupción generalizada. Una vez que controlas el Poder Judicial ya no temes ser atrapado y condenado por un delito, ¿no? Me temo que eso es hacia lo que estamos yendo si no lo impedimos en el Perú. Ahora, comparé el Perú con Guatemala porque es el lugar donde eso ocurrió en primer lugar, pero Guatemala demuestra que hay vías de salida que la gente se saca de la manga. Porque en Guatemala, como acá, se eliminaba de la competencia electoral a quienes pudieran ir en contra de este pacto de corruptos, como lo llamaban en Guatemala, y sacaban al que iba primero, sacaron incluso 3 candidatos de contienda, incluyendo al que iba primero en las encuestas, pero un sector de la población se inventó un candidato que al final terminó ganando en segunda vuelta, ¿no? Bernardo Arévalo. Eso puede pasar aquí también, ¿no? Por ejemplo, ya se inhabilitó políticamente a Vizcarra. Mi punto no es que Vizcarra sea inocente de todo aquello de lo que se le acusa. Yo, de hecho, tendo a creer que no lo es. Pero el punto es por qué Vizcarra, sin tener sentencia judicial, se le inhabilita políticamente y no se inhabilita políticamente a Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Porque el criterio no es si hay razones válidas para inhabilitarlo, sino si eso no parte de esta coalición que pretende controlarlo todo, y si no es parte se le inhabilita, pues ese es el criterio. Coalición, o sea, que tiende por fin al negacionismo, ¿no? O sea, vimos cómo Keiko saboteó las elecciones de Castillo, que llegó al poder mediante una vía democrática, pero evidentemente se le saboteó. Yo te estaba diciendo también, yo no he visto un presidente que haya podido aguantar tanto en las condiciones que llegó Castillo, que ya llegó debilitado, evidentemente, al poder, pero en algún momento pues tú veías a Keiko diciendo que el Jurado Nacional impugne, veías a Lourdes Flores en una plaza hablando abiertamente de que se tendrían que revisar las actas. Entonces era un sabotaje tan sostenido y sistemático que tú dices, maldita sea, ¿no? Bueno, la derecha radical tiene eso como característica común en toda América. No hay un solo candidato de derecha radical que haya admitido una derrota electoral hasta ahora. Trump, Keiko Fujimori, Jair Bolsonaro, que solo cuando se judicializa el caso de sus seguidores que irrumpen en los 3 poderes del Estado, recién admite su derrota, cuando lo están acusando a él también, ¿no? Cubas en Paraguay, el propio Milei dijo que había habido fraude en su contra en la primaria que ganó. Trump dijo que había habido fraude en su contra en la elección de 2016 que ganó, porque ganó por el colegio electoral, pero no ganó el voto popular. Entonces, eso lamentablemente es común. Claro, además, si tú crees que el otro es la encarnación del mal, aceptar que gane limpiamente una elección es aceptar que el mal pueda gobernar democráticamente. Ahora, yo vicié el voto, yo no voté por Castillo, pero Castillo ganó limpiamente, no hay evidencia de fraude, nunca la hubo. Eso fue un mito. Y aunque yo creo que su gobierno fue muy malo y corrupto prácticamente desde el principio, el punto es que la derecha no necesariamente quería sacarlo del medio por eso. Quisieron vacarlo desde el primer día. Había una moción de vacancia antes del 4º mes de gobierno. Si tú me dices que había justificación por una moción de vacancia pasado el primer año, yo creo que sí, pero lo intentaron vacar desde el primer día, nunca aceptando la legitimidad de su triunfo, y por eso tienes una situación en donde todavía hay una proporción significativa de peruanos que cree que fue removido inconstitucional o injustamente del cargo, cuando él intenta un golpe de Estado y fracasa, ¿no? Pero es el tema de que, claro, esa experiencia creo que ha vuelto a abrir la herida entre Lima, la élite limeña al menos, y el surandino, ¿no? Porque no es solo que cuando ellos ganan, su representante gana una elección, se cuestiona la legitimidad de su triunfo y no se le deja gobernar,
aunque yo repito, creo que fue un gobierno desastroso, sino que además cuando protestan por su remoción del cargo, se dispara contra ellos de una manera en que nunca se ha hecho en Lima, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, uno puede hacer interpretaciones, pero los hechos es que hubo muertos. Que hubo muertos y que murieron en circunstancias en donde no se ameritaba el uso de fuerza letal, porque no es que no haya ninguna circunstancia bajo las cuales las fuerzas del orden puedan disparar contra manifestantes, pero las reglas de enfrentamiento dicen que eso solo puede ocurrir cuando está en riesgo la vida de las fuerzas de los custodios del orden o la vida de civiles en su entorno. Y uno ve, yo he visto al menos 4 videos de personas en el momento en que son asesinadas. En ninguno de los 4 hay ninguna justificación posible para el uso de fuerza letal, ¿no? Todo parece indicar que esa es la mayoría de casos. Esa gente no fue asesinada, por ejemplo, porque te dicen, pero si hemos visto manifestantes apedrear ambulancias, pero no hay ninguna evidencia de que alguien haya muerto mientras apedreaba ambulancias. Esos no han muerto. Ha muerto gente como una persona en Ayacucho que no solo no participaba de las protestas, sino que estaba ayudando a alguien caído en el piso cuando le impacta un disparo de bala en el pecho. Y nos tenemos que enterar de eso por una agencia extranjera, porque la prensa peruana, en la mayoría, no estaba interesada en investigar las circunstancias en que muere esta gente. La gente de Reuters, una agencia británica, es la que investiga y descubre una cámara de seguridad que había captado el momento en el que esta persona es impactada por una bala, mientras estaba arrodillado en el piso atendiendo a un caído. O sea, es tremendo también, ¿no? O sea, porque si la ciudadanía se ve así de desprotegida, ¿a quién acudes? ¿No? O sea, claro. es como literalmente un menor de edad que no tiene ninguna referencia adulta a su alrededor y que las referencias altas que tiene son de no confiar, ¿no? No son fiables. Bueno, y no solo porque usen la fuerza de manera indebida contra civiles, sino también porque este es el gobierno que nos inventó un contrabando de municiones desde Bolivia hacia el Perú que jamás existió, mientras hacía la vista gorda respecto al contrabando de municiones y armas que se hacía por parte de miembros de las Fuerzas Armadas hacia el Ecuador, porque está demostrado que esas armas y municiones eran de FAME. FAME es la fábrica de armas y municiones del ejército. Y el tipo de armas y municiones incautados no son de uso civil, porque FAME también fabrica, por ejemplo, cartuchos para cacería. Pero estos no eran de uso civil, eran de uso militar. Entonces, gente de nuestras Fuerzas Armadas, lamentablemente, se han corrompido y están traficando armas hacia países como Ecuador. O sea, y eso repercute evidentemente en nosotros. O sea, bueno, es que esas son las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? que deberían protegernos y no están cumpliendo su trabajo. Deberían protegernos y no lo hacen. O sea, es tremendo eso. Ahora, pasando a otro tema no menos importante que también está aquí en el libro, y no sé si lo pueden ver aquí, tenemos al Peluca, aquí, como abanderado, casi como la figura de lo que fue la Revolución Francesa. Y lo cito en medio de un contexto cultural también porque hay un tráfico de términos tremendo, ¿no? Que se utiliza y a veces la gente no sabe ni siquiera por qué los utilizan. Este tema del marxismo cultural, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que Milei, en principio, ha apelado a 2 términos. Uno, si Milei es populista, y la segunda, si es que está empleando también una lucha frontal contra eso que él denomina el marxismo cultural. Sí, categórico a ambas preguntas. Sobre si es populista, la casta. Ese es un discurso típicamente popular. El pueblo versus la casta, que además, como decía, no es privativo de la derecha. El término la casta también lo utilizaba Pablo Iglesias de Podemos en España, ¿no? Dividir al país entre una casta autoseleccionada que gobierna en beneficio propio y en contra de los intereses del pueblo. El mentor ideológico de Milei, Murray Rothbard, un libertario estadounidense, en honor al cual Milei le pone Murray a uno de sus hijos de 4 patas, como llama a sus perros, Murray Rothbard decía que lo que él postulaba era un populismo de derecha, ¿no? Así que no hay mayor discusión, en mi opinión, en torno a eso. En cuanto a si está contra el marxismo cultural, sí. Él usa el término, pues estos términos vienen en América Latina, vienen de gente como Agustín Laje, cercanos a Milei,
pero en realidad a nivel global esto viene de Estados Unidos en los 90s, de autores como Lind en Estados Unidos, que dice, caído el muro de Berlín, el marxismo no ha muerto, el marxismo se ha reconfigurado y ahora simplemente ha cambiado la idea de que la historia de toda sociedad es la historia de la lucha de clases por la idea de que la historia de toda sociedad es la idea de la lucha entre grupos identitarios. Y entonces ha usado, por ejemplo, las reivindicaciones del movimiento LGTBI como sustituto del marxismo y ha usado, lo dijo ayer mismo, en términos muy parecidos, en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei, ha utilizado las reivindicaciones de ambientalistas con fines políticos, ¿no? Hasta el Black Lives Matter también, Hasta ¿no? el Black Lives Matter, y ahí la pregunta es, ellos hablan de un marxismo cultural que nadie entiende qué cosa es, porque nadie en el mundo se autodefine como un marxista cultural, ¿no? Pero ellos han establecido que hay tal cosa como... O sea, es un poco una nostalgia respecto al mundo bipolar de la Guerra Fría. Cuando el mundo estaba dividido entre comunismo y capitalismo, solo había dos grandes contendientes y todo lo demás se entendía en función a su relación con esos dos contendientes. Y eso te daba predictibilidad y orden. Desaparecido el comunismo, el mundo se torna más caótico y este discurso de la idea de un marxismo cultural que cohesiona a un enemigo existencial simplemente te retorna a esa visión maniquea de tiempos de la Guerra Fría. Y yo entiendo por qué para ellos es bueno hablar en esos términos, pero hay muy poco rigor porque quienes están dentro de la categoría que ellos llaman marxismo cultural no se definen a sí mismos de esa manera y no son aliados entre sí. Muchas veces son rivales, ¿no? Por ejemplo, ellos culpan mucho a la llamada Escuela de Frankfurt de este fenómeno. Bueno, la Escuela de Frankfurt sí tenía una fuerte influencia del marxismo, pero como marxistas ellos creían en la modernidad como proyecto, ¿no? Ellos creían que la llamada racionalidad instrumental y la cultura de masas dentro del capitalismo habían vaciado de contenido al proyecto del progreso en las sociedades modernas basado en la razón, pero seguían creyendo en ese progreso, seguían creyendo en la razón como una fuerza liberadora de la especie humana, mientras que los posmodernos definitivamente no creen en nada de eso, pero para ellos son la misma cosa. Ahora, si hablamos de una lucha, aquí hay una lucha de dos escuelas, ¿no? Frankfurt y Austria, ¿no? Sí, pues, pero incluso la escuela de Frankfurt, Habermas es el único que sobrevive de esa escuela, todos los demás han muerto. Habermas ya es una persona mayor y fuera del ámbito académico, ¿quién sigue la escuela de Frankfurt hoy en día? En cambio, la escuela austríaca tiene mucho más recursos, tiene muchos más seguidores, pero sí, bueno, la escuela austríaca de economía tiene un tipo que yo sí considero un tipo brillante. Ahora, como mucha gente brillante, a veces tiene una relación tenue con la realidad, que es Friedrich von Hayek. Y Friedrich von Hayek fue un visionario respecto a lo que estamos viendo con Milei. Él decía, los libertarios, él no usaba la palabra porque en ese entonces no existía, pero dice, los liberales clásicos o los liberales de la escuela de Viena nunca hemos sido populares. Y en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría nos hemos terminado aliando con fuerzas más grandes que nosotros, políticamente hablando, como el conservadurismo, pero hay que tener en cuenta siempre que el conservadurismo y el liberalismo clásico no son lo mismo y que hay que diferenciar agendas y hay el riesgo por esta alianza con una fuerza electoralmente mayor de perder nuestra identidad en el camino. Eso es lo que creo que ha pasado con Milei, ¿no? Milei puede seguir diciendo que él cree en todos estos valores libertarios, como que el individuo es soberano sobre su cuerpo y su mente, y por ende, si es soberano sobre su cuerpo, puede vender una parte de él, puede vender órganos, y si es soberano sobre su cuerpo, puede controlar lo que ingiere, debería tener derecho a consumir drogas ahora ilegales, porque el único responsable es el individuo, pero nada de eso
y otros temas que son propios de la agenda liberal, nada de eso está en su plan de gobierno. Porque su plan de gobierno está diseñado para congraciarse con sectores conservadores que no creen virtualmente en nada de la agenda libertaria. Y de hecho, o sea, también con estos reajustes que dijo que no iba a hacer, Sí, y pues, termina haciendo, y los pactos con lo que él consideraba la casta, ¿no? O sea, sí, termina aliándose, y mucha gente, bueno, me saltó la yugular cuando yo puse, bueno, ahí está la famosa casta, o sea, negociando, y dicen, no, pero que los ajustes son necesarios, si no, acuérdate del paquetazo de Fujimori. Y yo digo, ¿son comparables el paquetazo de Fujimori con el paquetazo que ha dado Milei? A ver, en honor a Milei, él nunca ocultó lo que pretendía hacer en materia de política económica. Eso es distinto con Fujimori. Recordemos que Fujimori llega al gobierno aliado con la izquierda, ya nadie se acuerda de eso. Ahora yo mismo pongo el fujimorismo en la derecha radical, pero Fujimori llega al gobierno con 4 ministros de una fuerza política que se llamaba Izquierda Socialista. Y Fujimori en el debate tengo edad para recordarlo, en el debate con Mario Vargas Llosa, en la segunda vuelta, dice Vargas Llosa representa el shock, yo represento el no shock. Y sin embargo aprueba una política de shock, o sea, de ajuste estructural en donde virtualmente todo se hace de golpe, no de manera progresiva. Y con golpe de por medio también. Sí, aunque eso empieza antes del golpe. Autogolpe, digamos. Eso empieza antes del golpe, ¿no? 90. El 90 y el golpe es el 92. Ahora, lo curioso es que no tiene gran respuesta popular. Podríamos discutir por qué, pero en todo caso en eso sí se parecen. Pero en honor a la verdad, Milei ahí sí fue franco. Dijo desde un principio lo que pretendía hacer. El punto es que se suponía que el obstáculo para esas transformaciones que él postulaba era la casta. Y la casta también era Macri y su coalición, ¿no? De hecho, yo diría que Milei fue más duro incluso con la Unión Cívica Radical y sus dirigentes, como el expresidente Alfonsín, que eran parte de la coalición de Macri, que con los propios kirchneristas, ¿no? Y sin embargo llega el gobierno y los integra, ¿no? O sea, eso claramente es contrario a lo que había sostenido en campaña. Ahora, esto también es un golazo para Macri, ¿no? O sea, creo que Macri, o sea, supo tomar bien la forma del recipiente que lo recibía. Bueno, es que Macri lo que hace es decir, yo soy la garantía de que si Milei está tan loco como parece, soy la garantía de que esa locura no se exprese en políticas públicas, ¿no? Yo y mi coalición. Y entonces, claro, eso es lo otro que quienes defienden a Milei deberían reconocer. Ya no queda claro que su proyecto inicial, que creo que no era necesario, en mi opinión, y podría haber sido contraproducente, de eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, ya no queda claro que eso se vaya a intentar hacer en algún momento. No se ha renunciado explícitamente a eso, pero no se ha intentado hacer desde un principio. Y él dijo, yo me corto un brazo antes de subir un impuesto. Antes de los 10 días ya había subido 3 impuestos. Él alega que son alzas temporales de impuestos. Bueno, eso de temporal está por verse. Pero en todo caso él no dijo, yo no subiría un impuesto de manera permanente, solo lo haría de manera temporal. Dijo explícitamente, yo me corto un brazo antes de subir un impuesto. Porque como él cree que el objetivo a largo plazo es la desaparición del Estado, por eso dice soy anarcocapitalista. En lo inmediato soy minarquista, acepto un Estado mínimo, pero a largo plazo soy partidario de una sociedad sin Estado, anarcocapitalismo, de Murray Rothbard nuevamente. Aumentar impuestos es aumentar la participación del Estado en la economía. Entonces él decía, vamos a eliminar el déficit fiscal solo reduciendo gasto. E incluso, tal vez incluso baje impuestos mientras reduzco gasto, pero voy a reducir todavía más el gasto. Finalmente eso no era viable, aumenta impuestos. Entonces no es solo que haya incluido a gente como los seguidores de Macri, de hecho Caputo, el suministro de Economía, él lo criticó acremente en campaña y con justificación por lo que había hecho cuando fue ministro de Macri, ¿no? Entonces no es solo que haya incorporado a gente de la casta a la que tanto denigró, sino que ha cambiado el contenido de alguna de sus políticas. Tal vez esos cambios sean positivos, no estoy discutiendo el contenido, pero claramente no es lo que había dicho que iba a hacer.
Ujú. Ahora, sí emprendió una lucha contra este marxismo cultural que él dice, la ley ómnibus, justamente todo Sí. lo que está ocurriendo con las industrias culturales en Argentina. Hace poco Ujú, tenía un cacerolazo ujú. cultural de un montón de personas saliendo, porque evidentemente, o sea, pareciese beneficioso para el mundo cultural, pero en realidad no lo es. O sea, está por tratar de cerrar también la industria nacional de cine y artes, que Ujú. tantos beneficios le ha dado a la Argentina, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, Borges obtuvo una beca ahí, ¿no? Piazzolla y todos los demás, ¿no? Bueno, pero él diría beneficio económico, no. No. Entonces, eso no es beneficio. ¿Cómo? Porque además supongo que diría, en medir algo en pesos o en dólares es algo en lo que no puede haber mucha discusión. Pero cómo determinas si hubo beneficio en el ámbito cultural o no, eso es bastante más discutible, y por qué el Estado tendría que hacerlo, sería Ujú. su argumentación, ¿no? Eh, Es un modelo de pensamiento bastante pragmático, ¿no? en realidad no, ¿eh? Porque lo suyo hay un norte muy claro, contra el Estado. Ujú. Mientras menos Estado, mejor, salvo en el ámbito de la seguridad, ¿no? Ahí sí está a favor de un Estado más fuerte en cuanto a seguridad interior y seguridad exterior. Pero en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía o con otros ámbitos, él lo dice, cree que no debería haber Estado. Por eso dice, por ejemplo, en el momento que podría contemplarse la posibilidad de crear algún día un mercado de niños. Ujú. Cuando se da cuenta del costo electoral que eso podía tener, recula, pero en la primera entrevista que da sobre el tema, en ningún momento dice que él está contra de la creación de un mercado de niños. Él dice, uno, no es un debate, él dice, no puedo responder qué haría un presidente anarcocapitalista, porque en un mundo anarcocapitalista no habría Estado y tampoco presidente. Dos, dice, yo no vendería un hijo. Tres, dice, ese no es un debate importante hoy en día. Le dicen, y algún día lo será, tal vez en 200 años. Pero en ningún momento dice, yo no creo en la venta de niños. Ujú. Eso ya lo dice después en una siguiente entrevista cuando se da cuenta del costo político que puede infligirle esa posición. Pero esa posición la toma de su mentor ideológico. Ujú. Murray Rothbard, en La ética de la libertad, dice que la madre es la dueña de un hijo, y que los derechos de tutela pueden entenderse como sucedáneos del derecho de propiedad, y una persona puede vender aquello que es de su propiedad. Él en honor a la verdad es consciente, Rothbard, de lo que eso puede implicar de cara a la opinión pública. Dice, la gente pensará que eso es monstruoso, pero su argumento es, hoy en día existe un mercado de niños, porque hay adopciones, Pero solo que el declaraciones, Estado tiene el monopolio y pone un precio cero. declaraciones monstruosas ha tenido. O sea, en uno de los debates también se refirió, y creo que esto en otro país, por ejemplo en Alemania, el negacionismo está penado Ujú. por la ley, ¿no? Decir, no, no fueron tantos Sí, muertos sí. por el gobierno militar, y también habría que denunciar que los montoneros también mataron gente. Y evidentemente, pues eso es una barbaridad, ¿no? A ver, los montoneros también mataron gente, eso es Sí, innegable, claro, pero de una organización terrorista no esperas que cumpla con la ley. Una organización terrorista se le derrota, punto. claro. Si acaso en algunas circunstancias se puede negociar con ellos. Ahora dicen, nunca se negocia con terroristas. La mayoría de guerras llegan a su fin por algún tipo de negociación con grupos a los que el Estado que firma el acuerdo en su momento consideró terroristas, como el caso que mencioné de las FARC en Colombia, o Estados Unidos negociando con los talibanes el retiro de Afganistán, ¿no? Pero el punto es, el Estado no se rige por los mismos parámetros por los que se rige una organización terrorista, ¿no? Y además, la propia dictadura militar en 1978, cuando todavía le quedaban cerca de 5 años de vigencia, estima el 78 que entre muertos y heridos el total de víctimas era de 22.000. No sé de dónde, claro, lo que pasa es que él se basa en el número de personas debidamente identificados que se pudo demostrar que murieron por acción de la fuerza del Estado, pero se presume que ese no es el total de muertos. Porque Pero es una trampa estadística, ¿no? obviamente, porque algunos los tiraron, son muertos anónimos a los que tiraron al mar desde helicópteros o aviones, ¿no? Bueno, basta con leer los relatos terroríficos, pues, ¿no? De gente que estuvo en la ESMA, ¿no? Presa, y que, bueno, algunos incluso mencionaban, ¿no? Que estando en el Estadio Monumental, o sea, la final Argentina-Holanda, cada gol argentino era una muerte de un probable desaparecido, ¿no?
y las escuelas y las madres de la Plaza de Mayo que han salido y que siguen buscando todavía a sus familiares, ¿no? Pero además aceptemos las cifras que da el propio Milei en un debate entre candidatos a la presidencia. No fueron 30.000, fueron cerca de 9.000. Bueno, ¿qué diferencia hace eso en términos éticos o legales? Exacto. O sea, si fueron 9.000, fue entonces deliberado y sistemático. No puedes hablar de accidentes. Es como ese argumento, nosotros matamos menos. Ya, pero, claro. pero acá de lo que se acusa a los militares es de que ejecutaron extrajudicialmente a sus rivales de manera deliberada y sistemática. Sean 30.000 o sean 9.000, es suficientemente grande el número como para verificar que ese cargo era real, ¿no? Y entonces, ¿qué más da desde esa perspectiva en términos de responsabilidad penal si fueron 30 o 9.000? O sea, igual da para condenarte por el resto de tu vida si es que no a pena de muerte ahí donde la haya, ¿no? Digo, yo no soy partidario de la pena de muerte, pero digo, como si eso hiciera una diferencia ética o legal, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de ese debate? Claro, o sea, y compararlo con o sea, evidentemente, como dices tú, son otros parámetros, ¿no? Bueno, y además, si quieres verlo en términos de nosotros matamos menos, el Estado mató mucho más que los montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. Así es, así es. ¿Es realmente Milei el primer libertario en ser elegido a nivel mundial? Sí, sí. Él dice el primer libertario elegido presidente en la historia de la humanidad. Bueno, esa es una hipérbole injustificada porque no existía el pensamiento libertario hace más de 100 años, por lo menos no bajo ese nombre, ¿no? Podría decir que lo que inaugura el pensamiento libertario contemporáneo en alguna medida es la Escuela de Viena. Bueno, eso es hace menos de 100 años, ¿no? Entonces, hablar de la historia de la humanidad cuando estás hablando de un movimiento que no existió durante la gran mayoría de la historia de la humanidad no es pertinente. Pero en todo caso él es el primer presidente libertario, pero lo es precisamente por algo que fue motivo de debate entre Hayek y Rothbard. Hayek no usaba el término libertario, pero en retrospectiva muchos lo considerarían un libertario. Rothbard sí usa el término libertario y fue militante del Partido Libertario de Estados Unidos. Esa era la gran discusión entre ellos, ¿no? Hayek decía, la alianza con los conservadores debe ser una alianza táctica y temporal. No debemos dejarnos absorber por ellos porque su agenda no es la nuestra. Ellos no creen necesariamente en la libertad ni en el Estado limitado. Rothbard sí dice, bueno, es que a los libertarios no nos votan ni nuestras madres, ¿no? No votan por nosotros ni nuestros parientes, porque tenemos posiciones que el ciudadano medio ve con repulsión, como en el caso del propio Rothbard, la venta de niños, o el derecho de las personas a consumir las sustancias que crean convenientes y que el Estado no tenga por qué decir si son legales o no, o el derecho de personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Entonces, como la agenda libertaria no era necesariamente popular, Rothbard sí dice, hay que fundirnos con el movimiento conservador y crear un nuevo movimiento que integre libertarios y conservadores, y si los libertarios tenemos que renunciar a buena parte de nuestra agenda, al menos temporalmente, hagámoslo. Uh-huh. Condiciones para que, digamos, bueno, de hecho, Milei en materia de América Latina tiene a Perú como segundo país con mayor cantidad de seguidores en Latinoamérica, en ¿no? redes, ¿no? En redes sociales, digo, sí, efectivamente. Sí, no a nivel del conjunto de la sociedad, pero claro, es que hay un fenómeno generacional. Uh-huh. Milei tiene un apoyo muy importante entre hombres jóvenes, no entre jóvenes en general, porque las mujeres son el último reducto contra la derecha radical. O sea, la derecha radical tiene un problema con el voto femenino, al cual no logra persuadir, yo diría que por suerte. El voto de Milei es fuertemente un voto masculino y sobre todo entre hombres jóvenes. Y ahí entra a tallar un fenómeno que es real, ¿no? No solo ocurre en América Latina, ocurre también en Corea del Sur. Y eso es algo que sí incorpora en el análisis el llamado feminismo interseccional, que no incorporan otras variantes necesariamente del feminismo. Y es el hecho de que, si bien todavía hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, en algunos países las mujeres han ido ganando posiciones en la sociedad, pero en esos mismos países, como Corea del Sur, los hombres jóvenes han ido rezagando. Tienen peor desempeño escolar, menos probabilidad de conseguir trabajo, si son trabajos son
con escasas prestaciones y mal remunerados. Entonces sí es cierto que hay un problema entre hombres jóvenes de clase trabajadora en algunas sociedades, que estos sienten que se están quedando rezagados y creen erróneamente, en mi opinión, que la agenda de género está beneficiando a las mujeres a expensas de ellos, ¿no? Entonces, por eso el discurso fuertemente antifeminista del propio Milei y de sus bases, cuando en principio el liberalismo fue el creador del feminismo contemporáneo. Claro, el feminismo luego tiene una deriva un poco más hacia la izquierda, o buena parte del movimiento, pero el origen del movimiento feminista contemporáneo está en autores liberales como John Stuart Mill, o yo diría Mary Wollstonecraft, ¿no? La madre de la autora de Frankenstein. Y mal entendido como odio a los hombres, ¿no? Yo a mis alumnos les decía medio en serio, medio en broma, que yo me congracié con mi condición de hombre gracias al feminismo, ¿no? Porque yo pensaba que éramos estúpidos por naturaleza, y lo que las feministas te dicen en realidad es que no, que es una socialización machista la que nos hace comportarnos a veces francamente como estúpidos, y que por ende, si es la socialización la que induce ese tipo de conductas, eso puede cambiar, ¿no? No es algo intrínseco a la condición de hombre comportarse como un macho depredador, digamos, ¿no? Entonces yo diría, yo dejé de tener vergüenza de ser hombre en parte gracias al feminismo. Cuando nosotros hablamos, o sea, que justamente hay un gran arraigo, ¿no? de Milei en el tema de redes sociales y demás aquí en el Perú, con mucha respuesta joven. ¿Esto a la larga podría traer eventualmente algún político libertario que pueda llegar al poder? Algunos decían, López Aliaga es libertario. No, en lo absoluto. Nada que ver, ¿no? A ver, cosas que las que cree Milei. Derecho de una persona a vender órganos. Derecho de una persona a consumir las sustancias que crea conveniente, como heroína, por ejemplo, si es que la persona asume las consecuencias del consumo, si es que no le pasa luego la factura al Estado, diría él, ¿no? Esta famosa frase, ¿no? Tu libertad acaba donde empieza la mía, ¿no? Claro, y entonces, si cuando tú te enganches y te vuelvas un adicto, quieres que el Estado te cubra el tratamiento, eso no es aceptable, diría Milei. Pero si estás dispuesto a morirte como consecuencia de tu adicción, es tu problema, ¿no? Mercado de niños, al principio no lo negaba, ahora sí, pero bueno. La mayoría de libertarios está a favor del aborto, del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, cuando menos bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, los casos obvios, inviabilidad del feto, violación o riesgo para la vida de la madre. Los libertarios irían un paso más allá y dirían hasta cierto periodo de gestación, hasta cierta etapa del periodo de gestación, ni siquiera es necesario que se dé una de esas tres condiciones. Milei ahí sí es distinto a la mayoría de libertarios. ¿Cuáles de esos temas, por ejemplo, y podría seguir, son temas en los que estaría de acuerdo López Aliaga? Ninguno. La derecha peruana es bastante más conservadora que eso, entonces acá no hay libertarios. En teoría, quien se funge de libertario es Chicken Little, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. El congresista. El congresista Chicken Little. Honestamente, cuando uno ve su conducta en el Congreso, yo no encuentro ahí la identificación con valores libertarios, ¿no? Pero sí su cara de pasmo y de admiración cuando fue a ver a Milei, ¿no? Le tomaron una foto cuando fue a la ascensión de mando y demás, pero ¿no? ese es el equívoco que genera Milei. Ellos conocen al Milei político que ha hecho alianza con los conservadores y para forjar esa alianza ha renunciado a toda la agenda libertaria. Pero ellos, el Milei previo a esa etapa, no suscribirían casi nada de lo que dice. La muerte asistida, por ejemplo. Si uno es soberano sobre su cuerpo, debería tener el derecho a decidir cuándo poner fin a su vida. Y si no está en condiciones de hacerlo por sus propios medios, debería tener el derecho a una muerte asistida, eutanasia. Ningún conservador que yo conozca está a favor de la eutanasia. Entonces, los ejemplos son múltiples. No hay nada de libertario en buena parte de la derecha peruana. Y en López Aliaga mucho menos. Mucho menos, ¿no? Bueno, ha llegado el fin, sí, de este programa, Farid. Te quiero agradecer enormemente por haber venido. ¿Cuándo se presenta nuevamente el libro? Gracias por la oportunidad. El 24 de enero, el próximo miércoles a las 7 de la noche en la librería El Virrey. Y dices que nunca se te ha acercado nadie a increparte así airadamente. Una vez. Solamente una vez. O sea, la gente que me ataca personalmente lo hace a través de redes sociales. Y cuando los reto a debatir,
encuentro silencio sepulcral. Nadie acepta el reto de debatir. Lo vuelvo a plantear, aunque creo que es un desafío retórico. Me parece que nadie va a aceptar. Pero ahí está, por si alguien quiere debatir públicamente, este o cualquiera de los temas que trato, pero que se me hayan acercado personalmente con actitud hostil solo una vez en años que tengo de participación en medios. ¿Y qué fue lo que te dijo? Usted es el que desinforma, ¿no? Entonces dije, yo no soy periodista. Ah, y se fue. Y estaba con su gorrito de la CIA. Estaba con un gorro que decía CIA, Central de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia. Bueno, con nosotros y con el hombre que desinforma, cerramos el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente, pese a muchos, con el mismo conductor. Chau, chau.